Buenos días. Muy buenas. Damos inicio a este foro, dándoles la bienvenida a todos. Este foro ha sido organizado entre la Fundación Ciudad del Saber y Wetlands International y se denomina Sostenibilidad y Reactivación Económica. Buenos días. Para el orden en este foro tendremos la moderación del doctor Guillermo Castro, asesor ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, y contaremos con 4 panelistas de lujo. Gustavo Mañez, director de Cambio Climático de ONU Ambiente, ROLAC. Ligia Castro de Doens, asesora del ministro y directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Raúl Preciado, vicepresidente asistente de riesgo de Banco General, y Maite González, directora de Wetlands International. Luego de los 4 panelistas hayan podido dar su presentación, vamos a pasar entonces a una sesión de preguntas y respuestas, la cual vamos a ir canalizando a través de este chat. Entonces, para dar inicio ya formal a lo que es el foro, le paso la palabra al doctor Guillermo Castro. Muy buenos días, muchas gracias. Yo diría, desde la perspectiva de la Ciudad del Saber, naturalmente, que el tema que nos interesa es el del papel que desempeñará el mundo natural, nuestra relación con la naturaleza, en la reactivación económica. Hablamos de nueva normalidad, pero esto es un término todavía ambiguo. Y creo que habría que establecer algunas premisas muy claras para la discusión sobre este problema, que es más complejo que decir que vamos a mejorar los procedimientos o que vamos a regular y supervisar más estrechamente el cumplimiento de las normas, etc. Yo diría como una primera premisa que si lo vemos bien, la pandemia que padecemos ahora, por supuesto, no es la causa de los otros problemas que la acompañan. La pandemia ha detonado una crisis que se venía incubando en una combinación muy complicada de crecimiento económico incierto, con inequidad persistente, con un deterioro institucional creciente, y estoy refiriéndome al planeta, no solo a Panamá. Veamos la discusión en torno a la Organización Mundial de la Salud para ver este problema de deterioro institucional a escala global, pero además y quizás sobre todo con una degradación ambiental constante a escala planetaria. Al detonar este conjunto, la pandemia ha acelerado, desde nuestro punto de vista, la transición hacia una fase superior y más compleja del proceso de globalización. Todavía hay quienes naturalmente piensan que la globalización ya es una nueva estructura, pero creo que es mejor que nos planteemos que la globalización es un proceso que dará de sí una estructura en el futuro cuando se conduzcan estos procesos, estos distintos aspectos de la crisis a soluciones estables y viables. En el caso que nos ocupa, yo diría que, partiendo de la premisa institucional de la Ciudad del Saber, que se propone crear comunidades innovadoras que sean capaces de vincular la innovación con el cambio social, yo diría que la coyuntura de transición a la reactivación económica está signada por la oportunidad y la necesidad de la innovación en nuestras actividades. En lo que hace a la naturaleza, yo me atrevería a decir que este paso se debería traducir en una innovación conceptual. Pasamos del viejo dilema insoluble de conservación o desarrollo a una visión que ya había sido enunciada de alguna manera por Ligia Castro cuando fue administradora de la ANAM hace años atrás, donde ella planteaba que debíamos ir hacia una visión de conservación para el desarrollo sostenible.
Por supuesto, eso tiene implicaciones, ambigüedad, habrá que discutir. Pero en términos concretos, yo me atrevería a decir que la conservación para el desarrollo sostenible en el marco de la reactivación económica se traduce en pasar a organizar finalmente en Panamá un mercado de servicios ambientales como el que ha organizado el País Vasco hace muchos años. Y en este sentido, entender que ese mercado de servicios ambientales, en lo más modesto en su arranque, busca compensar mediante iniciativas productivas rentables el deterioro ocasionado en los servicios ecosistémicos de los que vamos careciendo en una escala cada vez mayor, precisamente por un estilo de desarrollo que ha hecho del despilfarro del capital natural una de sus bases o una de sus adicciones más importantes. Yo creo que nosotros debemos entender que en esta idea de pasar a la organización de un mercado de servicios ambientales, se abre un abanico de posibilidades que va desde aprovechar fondos que ya están disponibles para este tipo de actividades a través de entidades como la CAF, el Banco Latinoamericano de Desarrollo, hasta múltiples organismos internacionales, y esperaría que en su buen juicio la banca entendiera que esta es una línea de inversión que solo ganará en importancia en el futuro. También es una oportunidad que solo puede ser aprovechada creando alianzas de un tipo nuevo, como por ejemplo la que creó un grupo de carboneros de Sajalices, de Defensores Unidos del Manglar de Sajalices, que por un lado combinaron la producción de carbón con la apicultura y por otro lado lograron una alianza mutuamente satisfactoria con el grupo Riva Smith para la venta de sus productos. Ahora, no debemos temer a la innovación. Tenemos que conocer la innovación que ha ocurrido y está ocurriendo en Panamá. Así como un grupo de carboneros de Sajalices ha tomado esta iniciativa que está cambiando sus vidas para bien, nosotros tenemos operando en Panamá empresas muy innovadoras cuya actividad innovadora no conocemos. Estoy pensando, por ejemplo, en la empresa italiana de energía Enel, que tiene una política global de descarbonización que enfatiza, más que el incremento en la producción de energía, la eficiencia en el uso de la energía, y que desde Panamá coordina estas iniciativas en Centroamérica, cosa que ignoramos y que deberíamos conocer y apreciar mejor. Estoy seguro que estos no son los únicos casos, podríamos buscar otros, pero terminaría diciendo dos cosas. Nada de esto se puede hacer sin la participación de la ciencia. Investigación, desarrollo, innovación y una educación para el desarrollo sostenible, distinta a la que ofrecemos hoy para un puro crecimiento sostenido que ha probado ser devastador. Pero y sobre todo cerraría con la idea de que el verdadero factor crítico de éxito en la organización de un mercado de servicios ambientales y eventualmente en la promoción de la economía circular y otras opciones está en el vínculo entre la innovación y el cambio social. Nosotros como sociedad producimos el ambiente que tenemos y eso nos lleva a la más sencilla y la más compleja de las conclusiones. Si queremos un ambiente distinto, tendremos que crear una sociedad diferente con todos y para el bien de todos. Muchas gracias por este momento que ya creo haber utilizado. Sandy, por favor. Muchas gracias a usted, doctor Castro. Vamos a darle paso entonces a Gustavo Mañez, director de Cambio Climático de la ONU Ambiente, ROLAC.
Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Ciudad del Saber, que es normalmente el lugar donde trabajamos y antes de ser sustituido por las habitaciones, los despachos en las casas, como estamos ahora todos. Tenemos ganas de volver a Ciudad del Saber, espero que pronto. Gracias también a Wetlands International por haber organizado esto junto a Ciudad del Saber. Me parece que es una oportunidad fantástica para reflexionar sobre ese futuro que se nos viene, donde queremos ver unos comportamientos distintos, como decía el doctor Castro, y que va a necesitar de innovación. Una innovación no solamente tecnológica, académica, sino también de comportamientos sociales nuevos, y donde también me gusta ver que tenemos a un representante del Banco General, porque también va a necesitar de unas finanzas nuevas. Cuando salgamos de este trauma sanitario en el que estamos, pues no es una sorpresa que vamos a entrar en una depresión económica grave, y una depresión es mucho más grave que una crisis. Una crisis te puede durar 2, 3 años, una depresión puede durar 4, 5, 6 años. Por lo tanto, los estados son conscientes de esto y están desarrollando planes de reactivación económica con unas cantidades nunca vistas hasta ahora. En el diálogo de Petersberg hace un par de semanas, donde habían alrededor de 40 ministros de medio ambiente del mundo, se hablaban de unas cifras de reactivación económica que eran las que se habían reclamado siempre para cambiar la economía y eliminar el cambio climático. Se decían que esas cifras no se podrían movilizar sino en muchas décadas. Bueno, pues ahora estamos viendo que estas cifras van a ser movilizadas muy rápidamente para sacar al mundo de esta depresión. En la región, en América Latina y en Panamá, pues nos encontramos en un contexto donde si nos metemos en este tipo de endeudamiento, pues van a haber pocos recursos para desarrollar actividades importantes en la sociedad, ¿no? Por lo tanto, que si hacemos esta reactivación y entramos en estos grandes gastos públicos, pues vamos a tener que hacer una recuperación no convencional. No podemos hacer un business as usual aquí. Y esta recuperación no convencional tiene que ver con un cambio de sistema, un cambio sistémico, porque el sistema donde estamos ahora es el que nos ha traído los problemas en los que nos encontramos. Y pues hay mucha polémica sobre este tema internacionalmente, pero yo creo que está prácticamente claro que pues los virus, como el coronavirus, tienen que ver con la zoonosis, tienen que ver con ese tratamiento humano con la naturaleza y esa invasión por el aumento de la frontera agrícola, por el aumento de la explotación de los sistemas naturales, ¿no? Entonces, debemos de desarrollar una recuperación diferente, pero también porque lo que se nos viene con el cambio climático va a causar un efecto todavía más permanente y más devastador que el COVID. Recordemos que el COVID puede que se invente una vacuna, esperamos, en breve, pero para el cambio climático no van a haber vacunas. Para el cambio climático lo que es necesario es hacer un cambio de sistema. Entonces, el gran peligro que tenemos es que esta recuperación se vaya por el camino equivocado y que volvamos a financiar aquellas actividades pues, que están creando o que crean el cambio climático, ¿no? Como estamos viendo con esos paquetes de rescate a las industrias fósiles, a las petroleras, a las gaseras, pero también, por ejemplo, a las aerolíneas, donde no se imponen criterios ambientales y de reducción de emisiones, ¿no? Entonces, aquí hay una oportunidad que no podemos perder. Por lo tanto, es tan importante el cuánto vamos a invertir para recuperar la economía y para reactivar la economía y para crear empleos decentes, como en dónde y cómo lo vamos a invertir, ¿no? Entonces, desde nuestro trabajo en ONU Medio Ambiente, pues vemos para la región 5 oportunidades estratégicas muy interesantes y que deberían formar parte de esta reactivación y de este rediseño, este reboot de la economía. El primero es la promoción de las energías renovables y de la eficiencia energética. En un estudio que hicimos recientemente calculamos que solamente transformando toda la generación
a renovables, toda la generación eléctrica a renovables en América Latina y el Caribe, se podrían generar 35 millones de empleos nuevos, reduciendo los costos de inversión en alrededor de 283.000 millones de dólares. Y además habría un 50% menos de costos de operación versus los sistemas actuales de generación eléctrica que tenemos ahora mismo, ¿no? O sea que no es solamente hacer las cosas por el cambio climático, es que en el camino nos vamos a ahorrar muchísima plata. Les doy un ejemplo. En México en los últimos 5 años se han invertido, sobre todo por el sector privado, 1.000 millones de dólares en la generación solar distribuida, es decir, en los paneles que se colocan en las empresas, en las casas, en los tejados, ¿no? Para vender la electricidad remanente que no se utiliza, etcétera, etcétera. Eso ha creado más de 9.000 empleos fijos en México y la creación de más de 200 pequeñas y medianas empresas alrededor del ecosistema de la generación solar distribuida. En el ámbito de la eficiencia energética, por ejemplo, usar equipos de alta eficiencia como los aires acondicionados o como los refrigeradores, también hemos calculado que si la región hiciese el cambio a esos equipos de alta eficiencia, se ahorraría unos 8.000 millones de dólares en facturas de electricidad y se evitarían construir 34 nuevas centrales eléctricas grandes, ¿no? Y en el ámbito, por ejemplo, del Gran Hermano de Estados Unidos, ¿no? Solamente el sector de la eficiencia energética genera 2 millones de empleos a día de hoy, lo que es 10 veces más que el sector gas y petróleo combinado, ¿no? Entonces, no en vano, este fue uno de los pilares principales del plan de recuperación económica del presidente Obama después de la crisis de 2008, ¿no? La eficiencia energética y también las renovables. La segunda gran área de intervención que nos parece crítica es mejorar la calidad del aire, mejorar la salud a través de la movilidad sostenible y la movilidad eléctrica. Cada semana prácticamente salen nuevos estudios que vinculan las muertes por coronavirus a la contaminación local. Y sabemos que en América Latina tenemos entre las ciudades más contaminadas del mundo y que el transporte es aproximadamente responsable de la mitad de la contaminación en nuestras ciudades. Bueno, existe un área súper interesante de recambio tecnológico de flotas de buses, pero también de vehículos del Estado, de flotas de empresas como los bancos, como las aseguradoras, etcétera, etcétera. Y de hacer también el transporte de última milla en las ciudades, es decir, los repartidores de comida, de bebida, etcétera, etcétera, en las ciudades, que son normalmente vehículos de carga pesados y con muchísimas emisiones, pues existe un potencial tremendo de convertir todas estas flotas a vehículos eléctricos. Y esto no solamente generaría pues dinamización económica, sino que también nuevas cadenas de valor. Y en esta región tenemos a grandes fabricantes de vehículos. Creo que es el quinto fabricante de vehículos del mundo es México, y poco detrás le sigue Brasil y después Argentina, ¿no? Con gran capacidad instalada, pero al mismo tiempo países como Chile, Bolivia, Argentina, Perú tienen las reservas más grandes del mundo de litio, que es necesario para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, ¿no? El vehículo eléctrico pues, es 3 veces más eficiente que el motor de combustión interna, con lo cual, según nuestros cálculos, ahorraría en costos de operación y de mantenimiento alrededor de 370.000 millones de dólares para América Latina y el Caribe hasta 2050. Ayer estaba viendo a un conocido influencer panameño que tiene un vehículo eléctrico y estaba hablando de que en un año pagó 0 costos de mantenimiento del vehículo, 0 cambio de aceite, 0 cambio de filtro, etcétera, etcétera, y se ahorró casi $2.400
en gasolina o en combustible, ¿no? Porque la electricidad es más barata que el combustible. Entonces, esto es una oportunidad extraordinaria y también de generar todo ese nuevo ecosistema alrededor de instalación de redes de recarga, pero también software y aplicaciones para hacer un negocio verdaderamente de este asunto. Y volviendo al tema de la contaminación del aire y los vínculos con el coronavirus, pues es que además este cambio a la movilidad eléctrica regional ahorraría 30.000 millones de dólares a los sistemas de salud pública por no tener que tratar estas enfermedades relacionadas con la contaminación respiratorias. Y solamente en base a nuestros cálculos, en Buenos Aires, en Santiago, en la Ciudad de México, en San José y en Cali, 5 ciudades de la región, se ahorrarían de aquí al 2050 alrededor de 435.000 muertes prematuras debido a la mejora de calidad del aire y se crearían con esta transición alrededor de 5,3 millones de empleos, ¿no? Definitivamente esta es una gran área de oportunidad. Y desde Panamá pues se está trabajando bastante en este asunto, hay que aprovecharlo. La cuarta gran área de oportunidad que vemos es pues eliminar de una vez por todas los subsidios a los combustibles fósiles y tasar las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. En la región calculamos que el 2% del Producto Interior Bruto está dedicado a subsidiar los combustibles fósiles que nos están causando el cambio climático. Y vemos ahora mismo que tenemos los precios más baratos de petróleo de los últimos 30 años. Hay que aprovechar esta oportunidad para eliminar esos subsidios y dedicar esos recursos a fomentar o bien el paso a estas tecnologías limpias o mejoras en la salud, mejoras en la comunicación y mejoras en el desarrollo, como hizo, por ejemplo, un país hace unos 3-4 años, Indonesia, que eliminó gradualmente todos sus subsidios a los fósiles y se ahorró 15.000 millones de dólares en inversión pública que fue redireccionada a lo que he mencionado previamente, ¿no? Y obviamente tasar las emisiones de CO2 es importante. En vez de tasar el empleo, en vez de tasar la productividad, tasemos a aquellos que emiten para dar una señal clara al mercado de que hay que invertir en tecnologías limpias. El quinto tema, relacionado también con lo que decía previamente el doctor Castro, es cómo aumentamos la resiliencia en los ecosistemas. Sabemos, hemos hablado antes de la zoonosis, ¿no? Causada por la fragmentación de los hábitats, la pérdida de los hábitats, la expansión de la frontera agrícola. Tenemos que definitivamente generar actividades económicas que nos pongan en equilibrio con la naturaleza y existen estas actividades, nosotros las llamamos soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y son aplicables tanto, por ejemplo, en la agricultura como en la construcción. Por ejemplo, un dato muy importante, muy interesante, es que por cada 200 a 500 dólares invertidos por hectárea en este tipo de soluciones basadas en la naturaleza, el rendimiento agrícola se aumenta entre un 70 y un 140%. Entonces, esa dicotomía entre productividad y medio ambiente no existe. Es que para ser competitivo hay que hacer cosas alineadas con el medio ambiente. Entonces, aquí hay actividades tales como la restauración de las tierras, la producción mixta agrosilvopastoril, franjas verdes en fincas, ¿no? O sea, hay que cambiar el chip de la productividad. No podemos volver a financiar esa productividad de los años 70 que seguimos financiando hasta ahora en la región a través de los bancos agropecuarios que nos llevan simplemente a una pérdida de la productividad y a una disminución del recurso hídrico que es tan importante en el contexto del cambio climático, ¿no? Donde también hemos calculado que de aquí al año 2040 los ríos de América Latina y el Caribe como media van a perder un 25% de sus caudales, ¿no? Necesitamos mantener ese agua y eso se hace a través de soluciones basadas en la naturaleza. Y para finalizar,
ya que la mayoría de la región, alrededor del 80% de los ciudadanos de esta región, vivimos en centros urbanos. Tenemos que hacer a las ciudades más resilientes. Hay que crear esa conectividad entre la biodiversidad y la naturaleza y traerla a las ciudades mismas. Porque las ciudades de esta región, pues, como saben, son altamente pobladas y ese mayor población y esa eliminación de la biodiversidad y las barreras naturales, pues las hace más fácil a un virus propagarse en las ciudades. Entonces, aquí podemos desarrollar soluciones basadas en la naturaleza, pero adaptadas al contexto urbano, como por ejemplo la agricultura urbana. Los que vivimos en Ciudad de Panamá y podemos ver los techos de la ciudad, los vemos totalmente vacíos, los vemos simplemente con teja o con hierro, con láminas. Ahí se podría estar produciendo agricultura y generar también esa productividad, esa producción local a través de círculos cortos que nos mejorase también la fuente de ingresos en el sector urbano, ¿no? Pero es que también la infraestructura a prueba del clima nos puede reducir también muchos impactos pues causados, por ejemplo, por las inundaciones. Por ejemplo, en la ciudad de Portland, solamente en el último año, por unas obras que hicieron de drenaje a través de infraestructura verde, a través de la naturaleza, se ahorraron alrededor de 225 millones de dólares comparados con la típica obra gris de construcción de muros de hormigón, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es mucho más sostenible y es mucho más durable y genera más empleos, ¿no? Y, por ejemplo, en la ciudad de Singapur, el 90% de la población, muy similar a Panamá, vive en edificios, en torres, ¿no? Bueno, pues allí tienen una normativa, una ordenanza local donde se hace captación del agua pluvial para el uso pues de limpieza, de aseo, etcétera, etcétera, en los PHs, ¿no? Entonces, se están ahorrando una cantidad ingente de plata en agua y este agua pues es reaprovechada, ¿no? Entonces, pues este tipo de soluciones de agricultura urbana, de infraestructura verde, pues son una gran oportunidad y debemos aprovecharlas. Para hacer todo esto hace falta un cambio de sistema, hace falta un cambio de paradigma y el papel del Estado es importante, pero también es importante el papel del sector privado, de las asociaciones público-privadas y el papel de los bancos, el sector financiero. El sector financiero tiene que entrar a definir taxonomías sostenibles, qué cosas se van a poder invertir, qué cosas son sostenibles, qué cosas son duraderas y qué sectores vamos a dejar que invertir, ¿no? Por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones desde hace 2 meses hasta ahora ya no invierte en combustibles fósiles, en gas y en aquellas actividades que son altamente dañinas a la naturaleza, agricultura intensiva, etcétera, etcétera. Este tipo de decisiones vamos a tener que tomarlas también en la región. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Vamos a dar entonces el paso a Raúl Preciado, vicepresidente asistente de riesgo de Banco General. Muchas gracias a ustedes, los organizadores, a los panelistas y a todos los que nos acompañan por esta oportunidad de compartir con ustedes y conversarles desde la perspectiva de bancaria y del sector privado sobre la sostenibilidad y su relación con lo que estamos viviendo ahora y hacia el futuro. Como mencionaron, yo estoy en Banco General, me dedico a ver riesgo de crédito y riesgo ambiental y social, que son ambos temas muy relacionados a la materia que estamos conversando hoy. Les voy a tocar 3 temas en general. Uno es cuál es la situación actual en la que estamos y cómo está abordando la banca en cuanto a la pandemia y el efecto económico. Segundo, hacer algunas paralelos, relaciones entre la situación de COVID-19 y el cambio climático, muy dirigido a mis compañeros del sector privado para convencerles de lo que tenemos que hacer. Y tercero, hablar también de la transformación que debemos hacer a nivel de la banca para ir hacia las finanzas sostenibles, hacia la sostenibilidad.
Pero bueno, comenzando, estamos viviendo en una situación global sin precedentes en los últimos años, una crisis sanitaria y de medidas que han aplicado, que han requerido pausar la actividad económica en nuestro país y en el mundo para proteger vidas a la sociedad y permitir un tiempo de reajuste ante estos riesgos. Es una situación dolorosa, como saben, que ha causado un impacto muy grande en el desempleo, que para Panamá puede llegar a registrar arriba del 20% este año, y es un número muy grande. La banca en Panamá tiene un rol de mucha vitalidad en este momento y está comprometida en apoyar a la comunidad y a sus clientes ante la crisis que vivimos. El gremio actuó de manera rápida y de forma voluntaria en conjunto con el regulador para implementar medidas inmediatas de alivio en pagos durante los primeros 4 meses de esta crisis que se están viviendo, y posteriormente también se acordó, como saben, una extensión de esta medida hasta el fin de año. Estas medidas incluyen prórrogas a los pagos de préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, préstamos de autos, de forma automática en estos primeros meses, y después de esta primera parte, hasta fin de año, también seguir apoyando con extensiones de estas medidas para aquellos clientes y personas que están sufriendo todavía la afectación de la pandemia. Se han dado modificaciones de créditos por $23,000 millones, que es el 41% de la cartera del sistema financiero panameño. Más de 817,000 préstamos, para darles una dimensión. Pero bueno, hay que reconocer que en este momento, dentro de los modelos de gestión ambiental y social y de gobernanza, el factor social es el que está tomando mayor relevancia en el momento de pandemia. Una intervención de hace unos días del presidente del Banco General, Raúl Alemán, trajo unos pensamientos sobre esto que recojo porque me gustaron mucho, y él mencionaba sobre la palabra solidaridad, que en este momento lo hemos escuchado hablar dentro de nuestro país bastante. Pero es que ser solidario no es fácil, es actuar en apoyo a los que más lo necesitan, que en este momento son una gran cantidad de personas. Requiere desprendimiento, empatía, compañerismo. Y para nosotros que estamos en el ámbito empresarial, un ejemplo de cómo las empresas pueden ser solidarias puede ser que aún sin recibir ingresos o con una merma en sus ingresos, en caso de que puedan hacerlo, que sigan salvaguardando y garantizando los puestos de trabajo de sus colaboradores o que mantengan los contratos con sus proveedores. Eso ayudaría de manera enorme, eso sería ser muy, muy valioso para todos. También solidaridad es que los clientes, que podamos seguir pagando nuestros alquileres, nuestros servicios públicos, nuestros préstamos bancarios, lo hagamos, para que ese apoyo financiero que se requiere en este momento de manera muy importante pueda ser destinado a los que lo requieren de verdad. Solidaridad definitivamente que son muchas cosas y hay muchos ejemplos de cómo se hace, pero se debe buscar la solidaridad y que aflore en nuestra sociedad para hacer el enfrentar esta crisis de una manera más fácil. Y dejo la premisa y la conclusión de que solidaridad es igual a sostenibilidad y es importante para la recuperación que tenemos que tomar. Si vemos algunos paralelos entre COVID y cambio climático que son evidentes, está el hecho de que ambos tienen un impacto a nivel global, pero ambos afectan a diferentes grupos de personas de forma distinta. Hay ciertos grupos que van a ser más afectados que otros, son grupos que están en temas de pobreza o que tienen una situación donde no pueden estar como algunos de nosotros que estamos trabajando de teletrabajo. Hay muchísimas personas que son de áreas y de trabajos que son esenciales y que son de apoyo a toda la sociedad, pero que no pueden mantener el distanciamiento social y físico y que están trabajando y que son héroes, que son grupos que están más expuestos y hay que reconocerlo y hay que ayudarlos. Cuando lo vemos desde un punto de vista de cambio climático, también van a haber países emergentes en particular, costeros, que se ven más impactados por el tema del cambio climático y eso es otra similitud en lo que estamos viendo entre COVID y lo que es el tema del cambio climático. Y
Y por último, el rol de los gobiernos es muy importante. Cómo los gobiernos enfrenten o se adueñen de establecer estrategias, tener proactividad y asertividad en atender lo que se ve hacia futuro, es clave. Hay algunos que lo están haciendo así, hay otros que no lo hacen o que prefieren tal vez desestimar el tema, y que eso tiene un impacto muy grande. Definitivamente que el cambio climático es un riesgo prevenible y de muy alto impacto, como ya lo han escuchado y lo han comentado nuestros primeros dos panelistas, y tenemos que decidir no ignorarlo y trabajar en atenderlos. Creo que en este momento de la pandemia, el impacto humano en el cambio climático se ha hecho más visible que en cualquier otro momento. Es evidente que durante estos meses en los que la actividad industrial de transporte también se han reducido, se ha bajado el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes partes del mundo, y se han medido y han sido reducciones de 25 y 30% por lo que hemos hecho en estos últimos meses. Obviamente eso no es un mensaje positivo, porque esta afectación económica no es sostenible, pero las actividades que estaban detrás de causar ese impacto en los gases de efecto invernadero es lo que tenemos que tratar de transformar. Como dijo el exdirector financiero del Banco Mundial, el doctor Joaquín Levy, una crisis como esta puede abrirnos los ojos de que quizás lo que se ha estado hablando del cambio climático no es tan descabellado. Tenemos que escuchar a los científicos. Y creo que con COVID ese ha sido un aprendizaje. Se ha escuchado mucho más a la comunidad científica, y eso es algo que con el cambio climático debemos rescatar y debemos hacer, porque no siempre se ha hecho. A través de la historia tenemos situaciones de crisis como la que se plantea hoy por el COVID-19, y que han sido puntos de inflexión y han marcado un antes y un después para la humanidad. Momentos como este han permitido que se den grandes saltos en la forma en que se hacen las cosas, en la innovación tecnológica, en el cambio de expectativas, en la forma en que trabajamos, en nuestras creencias y en equipo, entre todos, sector privado, sector gubernamental, ONGs, comunidad internacional, multilaterales. Hay que aprovechar esta oportunidad para hacer esos cambios. Creo que esa es una de las razones más valiosas para tener estos foros como el que tenemos, porque cada uno de nosotros está trayendo nuestras experiencias, nuestros conocimientos, que cuando los juntamos podemos sacar valor compartido y encontrar esos puntos de contacto que nos lleven a cambiar. Por último, quería hablar un poco de qué estamos haciendo en la banca para irnos encaminando hacia lo que es las finanzas sostenibles. Y pues hay mucho que se ha hablado y mencionado sobre bonos verdes, financiamientos verdes, que son un tema muy importante, pero que no voy a tocar específicamente, pero quiero hablar más un poco de cómo se transforma al interno de una organización la manera en que operas para irte encaminando hacia la sostenibilidad. Y ese enfoque es importante que se haga no solo a lo interno, sino que se comparta hacia afuera también. Así que ambos son importantes. Dentro de cada organización, en el sector bancario y también en el sector privado, hay que establecer marcos de gobernanza que enlacen los principios de sostenibilidad con la forma en que se maneja el negocio. Estableciendo en la banca, por ejemplo, comités de nivel ejecutivo y de nivel administrativo que se enfoquen en la toma de decisiones, definición de estrategias, establecimiento de políticas que sean dirigidas a sostenibilidad en la forma en que se hacen las cosas y en el negocio que uno lleva. Y esto se debe compartir y reportar hacia lo más alto de la organización, porque de allí es donde emanan muchas de los planes, de las estrategias de largo plazo, de las metas que se imponen, y esto tiene que nacer de lo más alto. Dentro de cada organización también tenemos que manejar una estructura organizativa con un champion que impulse la gestión medioambiental en el negocio y que ayude a esa empresa o ese banco a concientizarse, a culturizarse a todos los niveles, desde las áreas de negocio hasta la alta gerencia y junta directiva, de cómo
y qué prácticas hay que ir cambiando y adoptando para ir encaminados a esta nueva forma de trabajar. Hay que establecer compromisos y objetivos con transparencia, comunicarlos. Para efectos de empujar lo que se hace, hay también prácticas del sector que para el gremio bancario existen los principios para la banca responsable, que son un estándar que se promulgó el año pasado, impulsado por Naciones Unidas, y en la cual la comunidad financiera de banca internacional se ha mostrado comprometida en hacer, pero lo importante no es ser signatarios de estas prácticas, sino más bien, y parte de lo que dicen las prácticas es que tienes que tener compromisos, objetivos y reportarlos para realmente lograr el cambio que se necesita. Ahora, cuando nos vamos al sector externo de lo que es el gremio bancario, por ejemplo, nosotros a nivel de Asociación Bancaria de Panamá establecimos una comisión de sostenibilidad hace 3 años que ha estado trabajando en elevar la vara, en hacer ese ajuste de expectativas y a promover guías para que los bancos como un todo podamos ir adaptándonos, ajustándonos y transformándonos para ir hacia el establecimiento de productos, de prácticas, de análisis que sean hacia la sostenibilidad. Para tal efecto, desarrollamos un protocolo de finanzas sostenibles que ya fue promulgado y está firmado por 16 bancos del sistema financiero panameño, que tiene dentro de ello una hoja de ruta y guías establecidas sobre cada uno de estos temas, incluyendo lo que es la adopción de financiamientos verdes y cómo se debe ir hacia allá. Podemos decir que no nos quedamos tampoco a nivel solo de gremio bancario, a nivel de sector financiero, que es más amplio. Podemos decir que bajo el liderazgo de la Bolsa de Valores de Panamá, en conjunto con las Naciones Unidas, se estableció un grupo de trabajo de finanzas sostenibles para posicionar a Panamá como un centro de finanzas sostenibles a nivel mundial y a nivel de nuestra región. Esto integra a los gremios de seguros, a la banca y a inversiones, pero también incluye a los reguladores de cada uno de estos sectores y a entes del gobierno como el Ministerio de Ambiente. Y todos en una sola mesa, trabajando juntos de forma coordinada, de forma colaborativa, para tratar de transformar la forma en que hacemos las cosas entre todos los actores del mercado y los reguladores. El año pasado hubo un hito en este sentido de las finanzas sostenibles, que en Panamá se hicieron las primeras 2 emisiones en Panamá de bonos temáticos. Hubo un bono verde por MMG Bank y también un bono social urbanismo, ambos los primeros en hacerse en nuestro país y de muchísima relevancia e importancia, y que marcan el norte de hacia dónde debemos estar viendo las oportunidades nuestras de negocio y de financiamiento. Hay muchísimos fondos que están juntándose a nivel internacional y que venían desde mucho antes de COVID, que están buscando este tipo de enfoque, y hay que aprovecharlo. Post-COVID, para reactivar la economía de nuestro país, el rol de los bancos va a ser fundamental, canalizando nuevos recursos a los clientes, y va a ser vital en este momento el apoyo a la pequeña y mediana empresa en particular, donde hay que recuperar los puestos de trabajo y hay que ayudar a la economía a coger de vuelta en un impulso. Y esto va a requerir el apoyo de todos, del gobierno, del sector privado, de los reguladores, y es un esfuerzo compartido donde todos tenemos algo que contribuir. Ahora, más que nunca, hay que seguir adelante con estas iniciativas. El COVID-19 es una razón para acelerar los esfuerzos de sostenibilidad, no para detenerlos, y va a marcar una ventaja competitiva para aquellas empresas y aquellos bancos que tengan esa visión. Los dejo con un pensamiento que dice que dentro de unos años la economía y la ecología no serán vistas como ciencias antagónicas o incluso complementarias, sino como una misma ciencia, porque después de todo abordan el mismo problema: gestionar la escasez. Muchas gracias.
Gracias, Raúl. Vamos a darle paso entonces a nuestra tercera expositora. Ella es Maite González, directora de Wetlands y asesora regional de GCF. Bienvenida, Maite. Gracias. Buenos días, Sandy. Buenos días a los panelistas y sobre todo buenos días a los más de 150 participantes que están enlazados con nosotros en esta conversación, lo cual pues yo creo que ya es una señal clara de la importancia del tema y del interés que convoca en la comunidad panameña. Tal vez solamente para beneficio de las personas que nos escuchan, el GSF que menciona Sandy es el Fondo Verde del Clima, son las siglas en inglés para el Green Climate Fund, que es pues una facilidad financiera global para apoyar a los países en su avance en el tema de cambio climático, recogiendo esa visión que nos venía compartiendo Raúl y antes Gustavo, y es un mecanismo financiero pues que es el brazo financiero de los acuerdos de París y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces, yo creo que es una muestra muy clara de esa unión que hay entre economía y ecología, que fue uno de los mensajes interesantes que nos compartieron al principio. Yo quisiera en estos minutos compartir algunas claves para el tema de sostenibilidad y reactivación, pero desde la mirada de la sociedad civil y de organizaciones como la mía, el Wetlands Internacional, pues que están dedicadas precisamente a promover ese mensaje de un modelo de desarrollo sostenible con aplicaciones concretas en la vida de los individuos, de las comunidades y en el quehacer de los países. El primer mensaje que trabajé mucho para preparar esta presentación, siempre tengo muchas ideas y poco tiempo, entonces me tomé mucho tiempo en pensar cuáles eran los mensajes que a mí me parece desde sociedad civil son mensajes que aportan a este proceso de reconstrucción de una nueva mirada del desarrollo luego de esta crisis que está muy lejos de terminar, pero que representa una clara oportunidad verde. El primer punto que yo quisiera compartir es uno relacionado con el modelo económico. No quiero que esto se traslade a una discusión ideológica de si es neoliberal o si es de centro izquierda, no. Con el modelo económico me quiero referir a la necesidad de un nuevo modelo de crecimiento en el cual el esquema es el de una economía verde. Mi propuesta es que ese concepto que hemos venido trabajando como un marco teórico, el de la economía verde y economía azul, pase de ser un marco teórico a un marco de acción política económica en nuestro país. Ese sea el modelo económico y político de desarrollo sobre el cual se monten las propuestas de inversión pública y privada. Y esta crisis terrible que estamos viviendo y que ha costado vidas humanas y seguirá costando, nos permite hacer ese tránsito hacia un modelo concreto y real, medible de economía verde. Creo que habremos aprovechado la porción de oportunidad que nos da esta crisis. Un par de puntos sobre este tema específico. Esta opción de la salida verde a la crisis, como lo he leído en muchísimos artículos y documentos en las últimas semanas, no es un tema de los países en vías de desarrollo, no es un tema de los países que tienen pocas posibilidades económicas y grandes necesidades de todo tipo, incluyendo necesidades sociales más allá de lo económico, sino que es el modelo que las grandes economías
están discutiendo y que muy probablemente van a adoptar. Un ejemplo de esto es el Pacto Verde, que vuelve a tomar fuerza en países de Europa, sobre todo incluyendo países como España, que han sido, como sabemos, fuertemente golpeados por esta situación de salud pública. Esta salida verde a la crisis implica, al menos como yo lo entiendo, recoger, por ejemplo, los 5 puntos que mencionaba Gustavo en su presentación anterior, haciendo énfasis tal vez en algunas soluciones concretas que pueden aplicarse en el corto, mediano y otras de más largo plazo porque son transformacionales. Creo que también este nuevo modelo de economía verde implica una revalorización de lo público, de la esfera pública, tanto del rol clave del Estado en hacer un cambio de circunstancias, un cambio sistémico, como se hablaba antes, desde 2 aspectos, pienso yo. Uno, la determinación de una política pública de Estado del país de Panamá y no planes sectoriales ambientales de las administraciones, que es lo que hemos estado, con lo que hemos estado trabajando hasta la fecha. Una política pública de ambiente del Estado panameño nos llevaría, por ejemplo, a pensar y a proponer un modelo de desarrollo para la costa del Atlántico panameño que va a ser diametralmente distinto al que se ha aplicado para el desarrollo de nuestra costa pacífica. Ese concepto de la conquista del Atlántico tendría entonces que, desde un punto de vista de planificación del desarrollo desde lo ambiental, replantearse tal vez hacia un modelo de restauración de la costa atlántica. Que la conectividad a través de proyectos carreteros sea una conectividad no solamente gris, sino una conectividad que mantenga el paisaje tanto a nivel horizontal como esa conectividad vertical, es decir, entre distintos niveles de altura, que es lo que se llaman los corredores altitudinales. Y otro importante aspecto, pienso yo, de esa revalorización de lo público es, desde el punto de vista de los ciudadanos, que tengamos claridad de la importancia de las decisiones político-públicas de inversión respecto del patrimonio natural del país. Deberíamos tener como un criterio de selección de las autoridades una propuesta ambiental clara, tanto para lo urbano como para lo rural. Eso sería una revalorización de lo público desde nuestro punto de vista de ciudadanos. Las decisiones de uso de los recursos financieros, humanos, culturales de este país no se puede seguir haciendo sin tomar en cuenta la dimensión ambiental de cada una de esas decisiones, más allá de aspectos de mero trámite como los estudios de impacto ambiental o el otorgamiento de permisos de construcción, sino desde una mirada mucho más integral. En este concepto de economía verde para el país de Panamá, yo me atrevería a proponer, para cerrar ese punto, un par de reflexiones adicionales. Creo que debemos pasar del entendimiento de una economía que funciona muy bien en lo macro, la macroeconomía del país de Panamá usualmente es fuerte, resiste las crisis, pero en lo micro, en la microeconomía, en la economía de las familias y de las personas es donde inmediatamente saltan los niveles de inequidad y de desigualdad. Entonces, la propuesta verde implicaría pasar de una economía que está enfocada solamente en el crecimiento del PIB a una economía en la que se identifican sectores que deben de crecer en función de otros que requieren aumento de inversión. ¿Cuáles son los sectores que deberían de crecer en una planificación de economía verde? El sector de los fósiles, de los combustibles fósiles, ya lo dijo antes Gustavo, quizás las minerías de gran impacto, de cielo abierto, a favor de
el aumento de inversión en sectores públicos críticos como las energías limpias, la educación y la salud. En este tema de la economía también verde, un énfasis en la redistribución. El país de Panamá tiene ya avances en este tema de cobertura universal. Eso debería ser uno de los nortes de la inversión pública y privada luego de esta crisis. Pasando a un segundo punto, creo que nunca se agota el primero, pero no quisiera dejar agotar el tiempo allí. Quiero también llamar la atención sobre la importancia de revalorar el patrimonio natural de Panamá como un activo clave y que hayan inversiones dirigidas específicamente a ese propósito. Las finanzas sostenibles, las finanzas verdes que nos comentaba el compañero Preciado del Banco General, pueden dirigirse perfectamente en materia de cambio climático, tanto aspectos de mitigación, es decir, toda actividad que me ayuda a reducir emisiones, pero también pueden tener un impacto muy fuerte en los temas de adaptación al cambio climático. Es más difícil, porque es más difícil medir qué tanto yo aumento la capacidad de adaptación y de resiliencia de una familia o de una comunidad. Ahí lo que yo propongo es una lógica de acoplamiento. Se viene hablando por muchos años de que para avanzar en la agenda climática hay que desacoplar el crecimiento económico del aumento de las emisiones de carbono. En este caso del patrimonio natural, lo que yo propongo es que tiene que haber una lógica de acoplamiento de la inversión, en el sentido de que toda inversión pública o privada debe estar acoplada a unos impactos netos positivos en materia de patrimonio natural y en Panamá de biodiversidad. Concretamente, ¿en qué se puede traducir eso en un ambiente de finanzas verdes? En que hayan líneas de financiamiento concretas para inversión en corredores altitudinales, por ejemplo, en corredores biológicos, que es una idea que se viene trabajando en Panamá, diseñándose, porque todavía no se implementa definitivamente de manera sistemática. La vuelta al financiamiento de largo plazo de las áreas protegidas es fundamental, y además incursionar en nuevas líneas de inversión. En esto, por ejemplo, me hago referencia a esquemas de inversión como la banca de humedales, por ejemplo, que permite orientar recursos de compensación por esquemas de desarrollo para la restauración de humedales y áreas hídricas degradadas, o para la construcción de nuevos sistemas de humedales artificiales, sean urbanos o rurales. Un tercer punto, ojalá que no haya llegado todavía a 10 minutos, es los aspectos del modelo de economía verde orientados a combatir la inequidad del modelo actual. Y esto es un tema que daría para muchas horas de conversación, pero en este minuto yo tal vez quisiera referirme a la posibilidad de nuevas decisiones de inversión pública y privada que vayan orientadas a mitigar la desigualdad territorial que tenemos en nuestro país. Que es una de las causas, pienso yo, importantes de la inequidad. ¿A qué me refiero con eso? Que esta desigualdad territorial significa que por el lugar donde uno vive, es decir, el lugar de residencia, determina muchas veces la condición socioeconómica de la persona o de la familia y las posibilidades de acceso a bienes que garanticen un cierto nivel de calidad de vida. Y eso lo hemos experimentado en carne viva durante esta pandemia, en donde en función de dónde usted vive, usted tendrá más oportunidades de recibir los apoyos tanto públicos como privados, porque todavía a la fecha hay familias, personas y lugares que no han recibido los apoyos esperados. Y para ir cerrando,
Me gusta siempre cerrar con mensajes concretos de oportunidades de inversión verde. Yo veo 3 áreas muy concretas de inversión, tanto de recursos públicos como privados. La primera, por supuesto, toda la familia de los renovables, que ya explicó Gustavo en detalle. No voy a ahondar allí. Creo que hay una familia de inversión en materia de gestión del agua, infraestructura verde para infraestructura hídrica, que es fundamental, y un aspecto que se debe atender con recursos nuevos es todo lo relacionado con infraestructura para atender inundaciones en áreas urbanas. Yo vivo en Chanis, así que sé de lo que estoy hablando. Y por último, dirigir programas de inversión pública y privada a consolidar el hub alimentario de Panamá, aprovechando el pacto con el sector agropecuario, que ojalá pues, realmente reciba los recursos, el impulso tecnológico y financiero que requiere, y que nos permitiría aprovechar todas las potencialidades de conectividad que ofrece el país de Panamá. Con eso yo termino, Sandy. Quisiera dejar en la sala un mensaje de amor y unidad durante la cuarentena como condiciones básicas para seguir adelante. Gracias y un abrazo para todos. Gracias, Maite. Interesante todo. Vamos entonces con nuestra última expositora. Ella es Ligia Castro de Doens, asesora del ministro y directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Buen día a todos. He escuchado con mucha atención desde el moderador a los expositores. Coincido grandemente con todo lo planteado. Quisiera recordarles que gran parte de los problemas que estamos viviendo o de lo que originó los problemas que estamos viviendo y aquellos que ya estaban pero que se han hecho evidentes con la crisis de la pandemia y con la crisis del cambio climático, como la inequidad, por ejemplo, o de que veíamos la salud pública como un gasto y no como una inversión, de que veíamos la educación como un gasto y no como una inversión, y no solamente en Panamá, en gran parte de los países a nivel global, los heredamos de la tercera revolución industrial. Y muchas veces no somos conscientes que desde febrero del 2016 el Foro Económico Global declaró oficialmente a la cuarta revolución industrial. Generalmente cuando escuchamos hablar de la cuarta revolución industrial, lo primero que sale a colación son las tecnologías de información y de comunicación, que sí han dado un salto cualitativo superior y que gracias a ella, dentro de la pandemia, estamos pudiendo hacer mucho teletrabajo y eventos como este. Pero es una cuarta revolución industrial que estas tecnologías, junto con las tecnologías verdes, están concebidas para impulsar una economía verde y circular, donde haya una integración de la ecología y de la economía, y que la han recogido muy bien los planes actuales de reconstrucción económica que han estado presentando los países europeos, fundamentalmente liderizados por Alemania. Hoy además acaba de presentar, hoy temprano, de presentarse al Congreso la nueva ley marco de cambio climático española para apuntalar el plan de reconstrucción español, pero también está el plan de reconstrucción de Inglaterra, de Canadá, de los países asiáticos. Ayer hizo un anuncio China de que no solamente estaba comprometido en su plan de reconstrucción verde de su economía, sino que iba a destinar $2.000 millones para apoyar que así también fuera la reconstrucción en los países que requirieran apoyo económico de ellos, y el plan también que presentó Nueva Zelanda. O sea, ahí tenemos una gama de países de muy diferentes tipos y estilos, con soluciones muy
muy objetivas, muy pragmáticas. Y lo que me llama mucho la atención en todos ellos es el llamado a que esta economía verde se lleve a cabo desde el nivel local, viendo ese desarrollo económico verde local como un dinamizador de la microeconomía para que a su vez impacte a la macroeconomía. En ese sentido, con acciones como muchas de las que ustedes ya han mencionado acá, en diferentes ámbitos que permiten no solamente generar nuevos empleos verdes, sino que van a permitir a través de capacitación, por ejemplo, como la podría dar el INADE, de una reingeniería de actuales desempleados, para que esa capacitación le pueda permitir también a ellos entrar en esta microeconomía verde a la medida que se va dinamizando. Ustedes han hablado fundamentalmente de acciones en el ámbito urbano, coincido en todas con ellos. Yo quisiera un poquito más referirme al ámbito rural y en lo que ellos son, dan la posibilidad, los servicios ecosistémicos, como servicios económicos, viéndolos como servicios económicos, hídricos, de belleza del paisaje, de la biodiversidad, de captura de carbono, que permitan, por ejemplo, a través de la posibilidad de restaurar tierras degradadas a través de forestación y reforestación, a través de actividades de silvicultura, agroforestería, incluso reforestación forestal para uso forestal propiamente dicho, no solamente de índole maderero. El bambú deberíamos de aprovecharlo más en nuestros países, sobre todo para el área de la construcción, de aceites esenciales para diferentes tipos de industrias también, que podemos también reforzar en nuestro país. Y el de rescatar una industria maderera incipiente que en algún momento tuvimos en el país, donde se hacían no solamente palillos de dientes, se hacían trapeadores, recogedores, escobas, y algunos de los muebles, sobre todo que en el interior en algún momento se desarrollaron más, han venido a menos, pero algunos de estos productos han desaparecido de manufactura panameña. Nosotros exportamos en este momento madera en tucas, ni siquiera como en algún momento hubo de exportación de madera con algún proceso previo, e importamos absolutamente todos los muebles que necesitamos para oficina o para el hogar o para lo que sea, para cualquier utensilio que necesitamos, lo importamos. Y eso es una industria forestal que podría desarrollarse en el país y generar empleos. Podríamos restaurar nuestras áreas protegidas, impulsar de forma correcta el ecoturismo allí con la capacidad de carga que se requiere, no solamente como una forma de admirar y contemplar y valorar nuestra belleza escénica y sentirnos orgullosos de ser panameños, para recrear a la familia, sino porque también el que podamos incluso restaurar tierras degradadas, recreando bosques naturales, que también es posible con especies nativas, y hacer la conectividad con corredores biológicos nos va a permitir también incrementar captura de carbono en el país. Nos estamos preparando, estamos fortaleciendo las capacidades, estamos trabajando en un nuevo inventario de emisiones,
y preparándonos para también en el diseño de un mercado de carbono local que permita que una vez se termine de negociar el artículo 6 de la Convención del Acuerdo de París, podamos entonces complementar estos servicios ecosistémicos con mercado de carbono. Allí, por ejemplo, para mostrar algunas cifras, activos del sector forestal panameño van en unos 12.146 mil millones, por ejemplo. El tema de que a través garanticemos seguridad hídrica, no solamente para la producción agropecuaria, para la industria en general, para el consumo de la población, para el funcionamiento del canal. Eso también es parte de los servicios ecosistémicos que teníamos que garantizar en nuestro país y que constituyen un activo importante para todas las actividades económicas, entendiendo que los recursos hídricos, el agua es el hilo conductor de la vida y de la salud pública como tal. Hemos venido trabajando en ese sentido para fortalecer el que pueda haber agua de cantidad y de calidad a través de servicios ecosistémicos. Se está trabajando en un proyecto también para que podamos conocer a cabalidad nuestras aguas subterráneas y el potencial que puedan tener o no, sobre todo en el entendido de que estamos teniendo cada vez una temporada seca más caliente y más seca, y que a medida que avance el cambio climático pues seguirá siendo así. Nuestro clima no es que va a cambiar, es que ya cambió y va a seguir cambiando. En este sentido, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente está trabajando en una propuesta de ley de pago por servicios ambientales que estará presentándola en el mes de junio, no de pago por servicios ambientales, de pago por servicios ecosistémicos, que va a estar presentándola a la Asamblea en el mes de junio. Allí también se recoge pues el potencial que para estos servicios tienen, no solamente lo que he mencionado, sino todas las actividades red de reducción de emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación de bosques en sus 5 actividades claves allí. Se está trabajando también en este momento en la actualización de la política de cambio climático que data del 2007 y que estaba basada en el protocolo de Kioto. Quiero recordar que la Convención Marco de Naciones Unidas es ley del país, la ley 10 del país, y que el Acuerdo de París es la ley 40 de nuestro país. En el cumplimiento de ambas leyes también trabajamos en este momento en la Ley Marco de Cambio Climático. Y también quiero compartirles que el Ministerio de Ambiente en estos momentos trabaja en el Plan Nacional Ambiental que entregará como compromiso ante el plan de gobierno al Ministerio de Economía y Finanzas, pero también estamos trabajando el Plan Nacional de Acción Climática que entregaremos en diciembre a la Convención Marco de Naciones Unidas, y que dentro de ella estará claramente cómo hicimos todo el proceso de revisión de los primeros compromisos determinados nacionalmente, los NDC, que fueron 2, el de energía y el de reforestación. Los hemos ampliado a 10 compromisos. Ahí estarán abordados con enfoque sistémico, integralmente, tanto desde la perspectiva de adaptación como la perspectiva de mitigación de forma programática, y de forma también que pueda evaluarse cada 5 años cuánto hemos avanzado y qué otros NDC podríamos
incluir, establecer un compromiso de cuánto podemos reducir de emisiones en este plan que vamos a presentar en diciembre para el 2030, o sea, a mediano plazo, y el compromiso de carbono neutral para el 2050 a largo plazo. Y que la evaluación, la revisión para seguir ampliando la ambición y los compromisos que se haga cada 5 años tenga indicadores claros de impacto de resultados que permitan siempre ajustar hacia la alza. Dentro de estos 10 NDC, por ejemplo, está el de energía sostenible, que incluye no solamente la energía verde, sino la eficiencia energética, tanto no solamente en edificios, sino también en la transmisión e interconexión eléctrica, la movilidad sostenible, la salud pública, está infraestructura como tal, porque si bien uno puede tocar infraestructura desde diferentes otros NDC, el que podamos concebir la infraestructura pública y la infraestructura privada de forma integral desde la perspectiva tanto de adaptación como de mitigación le va a dar también una oportunidad a la banca, como lo hemos visto aquí claramente, al sistema bancario panameño, incluyendo la bolsa de valores, de actuar más con líneas de financiamiento verde para fortalecer sus portafolios de proyectos verdes a financiar. Está recursos hídricos, está biodiversidad, está ecosistemas costeros, el tema, por ahí se me está olvidando algunos, pero a grandes rasgos tenemos eso: salud pública, ecosistemas costeros, biodiversidad, bosques, servicios ecosistémicos, ecosistemas costeros, perdón, infraestructura, asentamientos humanos vulnerables, muy importantes, y todo el tema que ya había hablado de energía y movilidad. Allí también hemos estado trabajando en equipo con el Ministerio de Economía y Finanzas, un ecodicador que ellos ya tienen de cambio climático, para la revisión de los proyectos de infraestructura pública que presenten los diferentes ministerios, para ver si lo cumplen. Si no lo cumplen, pues regresan a los ministerios para que puedan mejorar el proyecto de inversión respectivo. Ellos tienen unos manuales que ya habían desarrollado para la estructuración de estos proyectos de inversión, y como complemento estamos terminando de desarrollar para ellos unas guías técnicas de cambio climático que puedan ser el complemento de estos manuales y que les sirva a las instituciones públicas para poder desarrollar estos proyectos. Y menciono mucho en esta visión el trabajo con el sistema bancario panameño, con el cual este año hemos trabajado con lo que es banca de desarrollo, sobre todo BDA. Vamos a iniciar con Banco Nacional muy pronto, pero el próximo año tendremos parte del readiness justamente para fortalecer el sistema bancario panameño y bolsa de valores, en el entendido sobre todo del papel que ellos van a jugar en el plan de reconstrucción de nuestra economía, tomando en cuenta justamente lo planteado por el ministro de Economía, que los proyectos de infraestructura pública ya iniciados continuarán, pero no podrá haber nuevos por el tema de cómo están las finanzas y cómo se tendrá que atender la economía. Pero sí se apoyarán proyectos que se desarrollarán fundamentalmente bajo la concepción de la Alianza Público-Privada, APP, de concesión pública, que sea financiada, ejecutada y operada
por el sector privado. Y este financiamiento pues lo irá a buscar precisamente a la banca privada. Hemos trabajado en el fortalecimiento de estas capacidades con CAF y con el Banco Mundial fundamentalmente, y estamos trabajando proyectos para el fondo GEF, un proyecto binacional con el Fondo de Adaptación, y estructurando un proyecto para el Fondo Verde del Clima que precisamente permitirán fortalecer servicios ecosistémicos en el área rural, el que se pueda fortalecer, que no sea generación de empleo por generación de empleo, que se pueda fortalecer la micro y pequeña empresa y las cooperativas para darle formalidad a esa economía verde desde el nivel local y con toda su cadena de valor bien identificada de cómo se van a articular con empresas medianas y mayores. Se está trabajando también, iniciando a trabajar en normativa que también es necesaria para complementar y articular estos esfuerzos, como por ejemplo actualizar la normativa de evaluación de estudios de impacto ambiental, de auditorías ambientales y de ecoetiquetado, para que puedan incluir riesgo climático, medidas de adaptación y resiliencia y medidas de reducción de emisiones. Eso también facilitará, por supuesto, el financiamiento verde de todos los proyectos que tengan estudios de impacto ambiental aprobados con la nueva normativa. Se ha trabajado muy arduamente y si es necesario mejorar procesos, la Dirección de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental y de DIVEDA actualmente están certificadas con la norma de calidad total, lo que va a permitir que ambas sean más eficientes y más ágiles. También en este momento de la economía necesitamos serlo. La normativa del ecoetiquetado permitirá que las empresas, los municipios, las instituciones públicas y los productos panameños puedan tener su huella de carbono y su huella hídrica. Esto le va a abrir una posibilidad de competitividad a los productos panameños que ya se exportan e incrementar la diversidad de productos de exportación, porque al entrar al mercado europeo, asiático, el de Inglaterra y el de Nueva Zelanda y el de Canadá permitirá impuestos de entrada menores porque tienen su huella hídrica y su huella de carbono y por lo tanto pues les costará menos al productor panameño exportar. Y por eso hemos ya adelantado trabajo con el Banco de Desarrollo Agropecuario que aprobó en su junta directiva el ir hacia ser un banco verde, establecer oficialmente su unidad de evaluación de riesgos ambientales, sociales y climáticos, establecer un portafolio verde robusto y empezar a brindar líneas verdes de financiamiento para el sector agropecuario panameño, sobre todo en el marco de la reconstrucción actual para garantizar no solamente la seguridad alimentaria del país, sino el que podamos incursionar más en otros mercados con nuestros países, fortalecer la exportación de este sector. De igual forma, fortalecer, como ya yo les había comentado, lo que es el ecoturismo, con baja calidad de carga, cuidando que se haga adecuadamente, impulsar primero sobre todo el que hagamos ecoturismo nacional hasta que se pueda hacer el internacional y que nos sintamos orgullosos de nuestros recursos biológicos, y el de impulsar más la investigación científica en la biodiversidad panameña, que habrá también la oportunidad de nuevos ingresos al país, de nuevas industrias en el país. Y el que de alguna forma se pueda entender que todos los que estamos trabajando en el área de la sostenibilidad ambiental y del cambio climático, más que ver
el empleo o el trabajo que tenemos en este momento, que entendamos en que en momentos como los actuales es más que eso, es un compromiso de vida, el de que a la vuelta de unos 10, 20 años, cuando lleguemos al 30 o al 50, los que podamos llegar hasta allá, el que podamos decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros alumnos, a nuestros colegas, a nuestros amigos, yo fui parte de esta transformación del país. Yo hice posible esta transformación. Gracias. Si nos fijamos en el chat, la columna de chat, vemos que las presentaciones han sido motivadoras, han ido acompañadas de un intercambio muy intenso de opiniones que nos permiten, incluso nos permitirían caracterizar el estado de la cultura ambiental en este sector profesional. Ahora, yo quisiera hacer un comentario a partir de dos preguntas. La primera de ellas, para que se las hagan a ustedes mismos, quizás las compartan con sus colegas, pero no es más que un recurso retórico. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿desde cuándo hay seres humanos en Panamá interactuando con la naturaleza y creando ambientes distintos a los naturales, por decirlo así? Son 12.000 años de presencia humana en Panamá, pero nuestros jóvenes malamente reciben alguna información sobre los últimos 500 años, o sea, nuestra educación le escamotea a los niños y jóvenes de Panamá 11.500 años de historia. La segunda pregunta es, a quién se la puede hacer en lo personal: ¿en qué cuenca vivimos? ¿En qué cuenca vive uno? Yo vivo en la cuenca del Matasnillo, por ejemplo, pero tuve que saber eso antes de hacer esta intervención para no quedar como un tonto. Pero la verdad es que le hacemos a los niños y a los jóvenes aprenderse de memoria los nombres de un montón de ríos, pero nunca les enseñamos a indagar en qué cuenca viven ellos. Esos son problemas muy serios realmente para la formación cultural y educativa que requeriría una reactivación económica no convencional, que me parece un planteamiento muy bueno, porque eso nos llevaría a otros problemas, como el de aspirar a que algún día los niños, los jóvenes egresen de sus escuelas y sepan cuántas regiones hídricas hay en Panamá, cuáles son las principales regiones ecosistémicas de Panamá, etc. Esto es incluso más interesante si pensamos que estamos haciendo esta discusión cuando el próximo domingo se cumplirán 5 años de la publicación de la encíclica Laudato Si, el cuidado de la casa común, que en Panamá ha recibido tan pobre difusión, no ha sido incorporada realmente al debate sobre estos problemas y nos ha puesto en desventaja con respecto a la mayor parte de América Latina. Sobre todo porque en esa encíclica nosotros vemos un montón de previsiones que se están cumpliendo y un montón de necesidades planteadas entonces reconocidas ahora. Escuchando la conversación se me ocurre que quizá hubiera sido bueno haber incorporado un teólogo a esta conversación, porque una cosa evidente es que no estamos encarando una crisis que sea solamente técnica, financiera y sanitaria. Estamos además encarando la crisis de una manera de entender la realidad y de entender en esa realidad nuestras relaciones con el mundo natural. En ese sentido, me ha parecido extraordinariamente importante, interesante, el planteamiento que se refiere a los vínculos entre la economía
y la ecología que nos hiciera Raúl, porque en efecto ambas son gestión de la escasez. Los recursos naturales no son infinitos, la capacidad de restauración y renovación de los recursos naturales por la propia naturaleza no es infinita. Y en ambos casos, si lo vemos desde la perspectiva del desarrollo de la especie humana en particular, nos encontramos con una situación en que de lo que se trata es de la asignación de recursos limitados entre fines múltiples y excluyentes. Y en una situación así, el factor decisivo es el de la claridad en las prioridades que orientan las decisiones. Esto encaja muy bien, me parece, con muchos de los problemas que han emergido aquí. La idea de una reactivación no convencional, los problemas a que se ha referido Maite González, por ejemplo, en relación a la necesidad de pasar de la teoría a la práctica en materia de economía verde, una planificación ambiental integral que vaya mucho más allá de la suma de estudios de impacto ambiental y que nos permita comprender, aprovechar y preservar la enorme diversidad de los grandes ecosistemas de Panamá. Estos son este paso de la teoría a la práctica, de la discusión a la acción, por supuesto no se puede establecer por decreto. Nosotros estamos inmersos como sociedad en una vieja cultura de desarrollo mediante el despilfarro del capital natural, que hoy empezamos a entender que no nos lleva a nada deseable, pero de la cual aún no tenemos una alternativa. Tenemos que construir también esa cultura para construir la acción social que sustente la acción política necesaria para transformar de manera no convencional nuestra economía. Ligia en esto nos aporta, como suele ser, datos muy precisos, nos da una idea clara de cuáles son las decisiones de política en este campo que está llevando el Ministerio de Ambiente. Pero cada uno de los planteamientos que ella hace nos trae a un problema. Por ejemplo, nosotros podemos decir economía verde, economía circular, operando sobre qué base. Tenemos un problema gravísimo al que no le prestamos suficiente atención, de degradación de ecosistemas en Panamá y que se ha traducido ya en la degradación de suelos en Panamá. Normalmente miramos más a la deforestación, pero no le prestamos la suficiente atención a esto otro porque dentro de la cultura que tenemos, la solución frente a un suelo degradado es talar un poco más de bosque y crear el siguiente potrero. Eso naturalmente es muy convencional y no tiene cabida en un planteamiento de reactivación económica, donde sí la tiene en cambio una estrategia de mercado de servicios ambientales, como son, por ejemplo, los servicios de restauración de ecosistemas degradados. Sandy Mosquera no me dejará mentir, ella estaba atendiendo ese tema en la Ciudad del Saber desde hace años, en relaciones con el País Vasco, Colombia y otros lugares, donde estas actividades de restauración de ecosistemas degradados, y restaurar significa que vuelvan a ser autosostenibles esos ecosistemas, tienen una tradición mayor de la que imaginamos. Por otra parte, está presente también el problema de cómo agregar valor al aprovechamiento sostenible, no al aprovechamiento extractivo. Ese no tiene remedio, es degradador y es destructivo, de recursos como los bosques y otros. Los bosques
el agua, por ejemplo, y otros. Ahí Ligia ha mencionado algunos elementos relativos a la producción y el procesamiento de la madera para recuperar primero y movernos después hacia escalones superiores. Y bueno, está también todo el tema de cambio cultural, que incluye el cambio en la cultura de negocio. Y una cultura de negocio opera a partir de que las obras son amores y no buenas razones. O sea, para que haya una cultura de negocios nueva, tiene que haber formas productivas, viables, de relación nueva con la naturaleza, para lo cual hay una perspectiva muy importante de demanda, de asignación de recursos, etc. En esto nosotros, y termino ya, tenemos incluso que aprender a pensar no en recursos aislados, no en elementos separados. Tenemos que aprender a pensar en ecosistemas. Tenemos que aprender a valorar la interdependencia universal de los fenómenos que se sintetiza de manera tan admirable en los ecosistemas. Y es curioso porque hoy en día en Panamá, en círculos profesionales, se usa cada vez más la expresión ecosistema para señalar, por ejemplo, el ecosistema logístico, el ecosistema de innovación, el ecosistema el ecosistema otro. Pero no tenemos la misma lógica de pensamiento en materia ambiental, más allá de los círculos de profesionales que nos ocupamos de estas cosas. Un signo de avance sería que habláramos cada vez más de ecosistemas, de regiones ecosistémicas, etcétera, cuando nos referimos a estos problemas. Eso nos lleva a entender que en materia de servicios ambientales, de lo que hablamos es de la producción de las medidas de compensación que siempre serán parciales del deterioro de lo que es realmente importante, que son los servicios ecosistémicos. Servicios ambientales nunca sustituirán por entero los servicios ecosistémicos, pero incluso la restauración de ecosistemas degradados es un punto de partida que no se agota en sí mismo, sino que lleva a la restauración de los servicios que esos ecosistemas prestan. En ese sentido, nosotros tenemos que ver los problemas del agua, de la biodiversidad, de los bosques y de los suelos en la relación que guardan entre sí. Aquí se ha hablado de ciudades resilientes. Yo creo que es muy bueno introducir este tema en la discusión, pero podríamos darle un paso más allá y podríamos decir que es necesario transformar la relación campo-ciudad, que ha pasado desde hace mucho tiempo a ser una relación predatoria en la que la ciudad virtualmente devora los recursos del campo, a convertirla en una relación productiva que nos ayude a restablecer el metabolismo entre la especie humana y la naturaleza y haga de las ciudades elementos generadores de recursos para la naturaleza. Un caso que es muy característico es el de la enorme producción de lodos llenos de materia orgánica que se generan con el sistema nuevo de saneamiento de la ciudad de la Bahía de Panamá, que con inversión adicional, y alguien tendría que ver, bueno, y los fondos de dónde salen, etcétera, podríamos imitar incluso lo que hace la ciudad de Los Ángeles, que procesa esos lodos para convertirlos en un elemento mejorador del suelo que le vende a los agricultores del Valle de San Fernando, en California, o que en Panamá podrían ser utilizados como un importante recurso para el proceso de restauración de suelos degradados, etc. Esto simplemente se me ocurrió cuando estábamos conversando como un ejemplo que podíamos utilizar. La materia prima ya está ahí. Va derecho, según entiendo, de Juan Díaz a Cerro Patacón. Quizá algún día vaya de Juan Díaz procesada a la de Arremejo.
y empezar a restaurar la devastación que hemos estado haciendo y seguimos haciendo en Bayano y en, por no hablar del Arco Seco y en las tierras altas de Chiriquí. Ahora, nada de esto es posible sin dos cosas. En primer lugar, es necesario, y asumo que el Ministerio de Ambiente lo tendrá claro en lo que le toca, facilitar nuevas formas de organización para de organización social y productiva, para una reactivación no convencional de la economía, que faciliten la transición en que estamos a una economía verde, de trabajo con la naturaleza y no de trabajo contra la naturaleza, como lo definía nuestra geógrafa, la doctora Ligia Herrera. Pero esto también incluye simultáneamente, no es una condición previa, es una condición simultánea, la necesidad ineludible de transformar la educación para el crecimiento sostenido en el despilfarro de recursos, en una educación básica, técnica, universitaria, para el desarrollo sostenible. Porque aquí hay que ser muy claro. Nada de esto es posible sin la ciencia, nada de esto es posible sin la investigación, sin la innovación y sin la transformación de la experiencia en aprendizaje y en conocimiento para que la propia sociedad sea capaz de reactivar su propia economía. Y termino con una idea. Hemos venido hablando de desarrollo sostenible formalmente, digamos, desde 1987, con el informe Brundtland. Ha habido montones de definiciones. Siempre ha faltado la idea de qué es lo que se desarrolla, qué desarrollo es el que debe ser sostenible. Y normalmente lo hemos referido a la economía realmente existente y nos hemos empantanado en que tenemos buenas ideas, pero nadie nos hace caso, la plata se la dan a otro, etc. Yo creo que es sano, es bueno, es necesario recordar siempre que el desarrollo del que estamos hablando es el de nuestra propia especie. El problema del desarrollo sostenible es la sostenibilidad del desarrollo de nuestra especie, que solo podrá ser lograda en la medida en que se relacione con la naturaleza con tanta armonía como llegue a relacionarse consigo misma. Aquí, a los problemas del vínculo entre economía y ecología, a los problemas que identifica una economía ecológica, una economía ambiental, habrá que vincular siempre los problemas asociados a la ecología política, que se ocupa del estudio de los conflictos entre distintos grupos sociales que aspiran a hacer usos mutuamente excluyentes de los recursos de un mismo ecosistema. Y todo eso solo tendrá verdadero sostén, verdadero asidero, en una educación transformada, en el que la historia que hagamos, que enseñemos, sea la historia de nuestra gente en su relación con la naturaleza y no al margen de ella. Este es el comentario que puedo ofrecerles. Les agradezco muchísimo su atención. Espero que Sandy Mosquera esté otra vez con nosotros. ¿Qué hacemos ahora, Sandy? Parece que Sandy no está. Así que para discusión, la que está en el chat. Y si a mí me toca, yo doy por terminado este foro. Muchas gracias por su participación y sus aportes en el diálogo y en las observaciones y preguntas que han quedado registradas en el chat. Feliz día a los que pueden salir a la calle hoy. Feliz día a los que puedan salir mañana. Muchas gracias.